Hoy día voy a explicar la diferencia entre dos eventos que son claves en el entendimiento de la profecía bíblica. Hay dos eventos que lamentablemente no han sido bien entendidos por muchísimos pastores y maestros. Hay muchísima controversia y el día de hoy yo quiero explicar cuál es la diferencia entre esos dos grandes eventos. El primero es el rapto de la iglesia y el segundo es el regreso en gloria del Señor Jesucristo. Dos eventos muy diferentes, dos eventos que ocurren en diferentes momentos y que tienen las características que a través de las Escrituras vamos a ver son completamente diferentes. Para esto, para la explicación de la diferencia entre estos dos grandes eventos, vamos a usar textos en las Escrituras, un grupo que hablan sobre el regreso del Señor Jesús y otro que habla sobre el rapto de la iglesia. Hablemos en primer lugar del rapto de la iglesia. Acá tengo 4 textos que vamos a analizar, que vamos a leer y que vamos a analizar. El primero de ellos, Mateo 24, desde el verso 36 al 42, dice: Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por cuestiones de tiempo, yo voy a abreviar un poco en la lectura de los otros 3 textos que había planeado leer contigo. Marcos 13:32 dice exactamente lo mismo: nadie sabe el día y la hora, sino solo el Padre. Y recomienda, exhorta, todos estos pasajes exhortan, nos exhortan con estas palabras: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis cuándo será el tiempo, dice este pasaje de Marcos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Estos 3 pasajes de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que tienes en la pantalla, son similares, son de advertencia, son de recomendación para todos, de estar muy atentos, velando, orando y esperando en oración la venida del Señor Jesucristo para recoger a su iglesia. Y esto es bien importante. Se llama la doctrina de la inminencia porque nos advierte que esa venida del Señor Jesucristo para recoger a su novia, la iglesia, como la parábola en el capítulo 25 de Mateo enseña, la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales estaban alertas, atentas y con sus lámparas llenas de aceite, que son un símbolo
de la llenura del Espíritu Santo, de estar en perfecta comunión con Dios, al final de cuentas, mientras que las otras 5 estaban sin aceite en sus lámparas, es decir, con una vida espiritual descuidada, desaliñada, por decirlo de alguna forma. Y la advertencia de la palabra es en el sentido de que solamente las vírgenes que estaban atentas entraron a las bodas con el novio. Las que estaban descuidadas no pudieron entrar. Y la Biblia nos advierte en múltiples pasajes acerca de esto, de esta advertencia del Señor. Velad, orad, porque no sabemos la hora en la que el Hijo del Hombre vendrá a recoger a su iglesia. Ahora, yo quiero que veamos este otro texto que tengo aquí. También habla del rapto, pero a diferencia de los 3 anteriores, este texto nos dice cómo es que va a ocurrir el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Leamos. Tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estos textos que te he leído hablan del rapto de la iglesia. Voy a hacer una pausa y mañana vemos la otra parte, ¿no? Los otros versos que hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo, y Dios mediante haremos también esa comparación buscando establecer las diferencias que hay entre esos dos grandes eventos. Porque entender bien la diferencia entre estos dos eventos, el rapto de la iglesia con el otro evento que es la segunda venida del Señor Jesucristo, es la clave para una correcta interpretación de las profecías del fin de los tiempos. Te agradezco la atención y te invito a seguir atento para avanzar más en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios mediante nos vemos en otra oportunidad. Si yo no hubiera nacido para cantarle a mi Dios, sería mucho mejor que yo nunca hubiera nacido, pero estoy agradecido de nacer y de cantar, de vivir y de luchar.
sin prisa pero sin pausa, por la soberana causa de Cristo en todo lugar.